pues definitivamente no son lo mismo, ¿cierto? Y para responder quiero que eh, reflexionemos acerca de, perdónenme un segundo, que reflexionemos en el capítulo 13 del libro de Juan. Allí este capítulo empieza con una escena maravillosa que es cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, ¿cierto? Mostrándose a él mismo en ese ejemplo perfecto de humildad. Luego Jesús anuncia la traición de Judas y antes de anunciar la negación de Pedro, lanza el mandamiento nuevo, que realmente no es nuevo porque no haya aparecido antes, sino porque Jesús lo presenta de una manera muy fresca, ¿cierto? Y el mandamiento nuevo, pues lo conocemos que es amarnos los unos a los otros. Y dice en el versículo 35, que es donde quiero que nos centremos en esta noche. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En la Nueva Traducción Viviente dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Entonces es en esto que nos conocerán. Y esto es en el amor que nos tengamos unos a otros, ¿cierto? No es por una etiqueta, no es por ocupar una silla o un puesto en la iglesia, no es ni siquiera por servir en la iglesia, no es por saber mucha teología, sino es por el amor que dice Jesús que seremos conocidos como sus discípulos, ¿cierto? Es el amor el que se presenta como una prueba evidente, es la evidencia de que realmente somos lo que decimos que somos. Es por el amor entre nosotros que el mundo nos conocerá y conocerá a Jesús a través de ese amor que nosotros nos profesamos. Y entonces hemos escuchado mucho y es la realidad, cierto, que la maldad se ha multiplicado, pero es paradójico porque las iglesias también se han multiplicado. Entonces diríamos que ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué se ha multiplicado tanto la maldad y sigue en aumento si las iglesias se han multiplicado también? Y creo que la respuesta es sencilla, porque las iglesias están llenas de muchos cristianos, pero pocos discípulos. Cristianos lo coloco entre comillas porque cristianos en nuestro contexto simplemente es una denominación que adoptamos dejando la religión tradicional y entrando como en una nueva religión. Pero el discípulo implica seguir a Jesús y querer y tener esa intención determinada de seguir sus pisadas, ¿cierto? Es el ser discípulos el que nos hace cumplir lo que Él ha dicho que hagamos. Y entonces vale la pena preguntarnos cómo somos conocidos en el mundo, si nosotros realmente somos conocidos por el amor. Y pues teniendo en cuenta el estudio que estamos haciendo, quiero dejar un pensamiento y es que la hermenéutica nos ayuda a atravesar ese puente entre el allá y el aquí, ¿cierto? Es lo que nos ayuda a comprender cómo aplicar los textos bíblicos, pero es el amor el que nos lleva a tener ese anhelo profundo de caminar como Jesús caminó. Y por eso la pregunta, creyente o discípulo, en nuestro contexto creyente simplemente es creer, pero discípulo es aquel que quiere caminar siguiendo las huellas de Jesús. Y creo que nosotros como estudiantes de teología estamos llamados a ser discípulos y no tan solo creyentes. Gracias.
Muchas gracias, mi hermana, por compartirnos ese devocional el día de hoy. Y es la verdad, ¿no? Podemos ver ahora también con lo que estamos estudiando y viendo la parte de si aplicamos la palabra, ¿no? Entonces también iría con la parte de creyente o discípulo. Bienvenidos los que se han ido conectando. Vamos a hacer una oración especial en esta noche. Nuestra hermana Lina no está. Creo que ustedes la han escuchado con la voz que estaba malita. Entonces ella está internada en el hospital. Está con tratamiento especial. Dios quiera que tengamos buenas noticias con la intervención que la están teniendo. Quizás algunos saben de lo que está pasando con sus pulmones y sus cuerdas bucales. Entonces vamos a orar al Señor, allí que estamos a la distancia todos. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Voy a pedir dos personas que puedan orar, voluntarios, que podamos orar. Yo, Me hace la pastor, manito y le dejamos estar a mi hermano Néstor. ¿Alguien más? yo, David, Em, Hermano David Ricardo, hermano Cordero, David. Ahora David. Sí, entonces, hermano Néstor y luego David. Entonces vamos a estar orando. Hermano Néstor, empezamos, por favor. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Qué bueno poder estar en este momento reunidos con un solo propósito, con un solo Amén. pensamiento, como dice la palabra. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche. Amén. Gracias porque tú has sido bueno y gracias porque tu fidelidad ha sido manifestada una Es y más. bueno, Jesús, grande, maravilloso, Podemos soberano, estar aquí alabado, con un solo propósito, Señor, y por es siempre, Jesús. de Gracias. poder entender y comprender las verdades que tú Mm, quieres por siempre, enseñarnos, Señor. Dios, Gracias. Dios. Colocamos este tiempo, Señor. Gracias, mi Jesús, poderoso. En tu presencia. Rehabilite mal. Ah, no. Hermano Néstor, se le apagó el micrófono, por favor, si pueda habilitarlo. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Seguimos aquí en este tiempo, Señor. Estamos declarando que este tiempo será un tiempo maravilloso donde verdades serán reveladas y donde podamos ser inspirados, ser dirigidos hacia lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por todo tu amor, porque tú estás con nosotros, porque has permitido que estemos hoy reunidos, has tenido esa providencia, esa misericordia de tenernos aquí para aprender de ti. Abre nuestros corazones, nuestra mente y nuestro entendimiento para recibir todo lo que nos tienes que dar, para ser mejores, para servirte. Gracias te damos por nuestra hermana, Señor, que está este momento en el hospital. Sé tú, Señor, con los doctores trabajando en su cuerpo, Señor, tú eres soberano y todo. Si tú deseas, Señor, haz lo que tengas que hacer con ella y devuélvele esa vitalidad, esa energía, Señor, porque te sirve, porque te ama y porque tú nos cuidas, Señor. Tú eres nuestro buen pastor y estás en medio de todo, Padre. Y tú estás en cada situación que pasa en nuestra vida para que se vea tu gloria, Señor, que esta sea una muestra más de tu gloria y de tu poder. Señor, gracias por esto y nos quedamos en tu presencia para aprender lo que tenemos que aprender el día de hoy. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Aquí está ahí. eh, Conectada también desde el hospital, mi hermana Lady Rodríguez. En el nombre de Jesús, toma el control de su hijo, Padre, y sea haciendo la obra, Padre, en su cuerpo.
Gracias, Señor, por este tiempo que hacemos un alto para cambiar, Señor, la clase y poder interceder por la familia, por los hermanos, Señor, y así me oro, Señor, si que algún hermano que está acá está delicado de salud, Señor, toma el control de su cuerpo, toma el control de su salud, Señor, y si hay algún familiar, alguna persona que esté delicada, en el nombre de Jesús te pedimos tu control, Señor. Trae paz, trae tranquilidad, Señor, y está enseñando el propósito por el cual está atravesando, Señor, y que, oh Dios, podamos darte la gloria y la honra a ti, Señor. Ponemos la salud de todos en tus manos en este tiempo. Señor, personas que estén ocupadas, Señor, también que tú seas acompañándoles en su proceso. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Qué bueno que podemos vernos. Qué bueno que van las tareas. Por ahí solamente un par que faltaron de subir, pero la mayoría, un 98% ha subido, y entonces, bueno, eso es bueno, hay que calificarlas, vamos a estar yendo ahora para calificarlas, pero bien lo que han ido avanzando, y vamos a empezar a continuar con la clase, lo que vimos hace unos 15 días, y luego vamos a tener como un resumen de todo lo que hemos visto estas dos últimas clases. ¿Sí? Y hoy día vamos a ver un poquito de la aplicación, varios detalles de la aplicación, que son algunos sustitutos de la aplicación. Y la próxima semana estaremos haciendo paso a paso lo que es una aplicación y haciendo con ejercicios, que más o menos sería lo que nos faltaría ahorita según nuestro sílabo. Así que vamos a continuar el día de hoy. Nos quedamos en el número 8 de las 10 maneras de poder leer la Biblia, y cada cosa que leíamos tenía varios puntos que nos ayudaba a poder seguir abriendo el pasaje, que es lo que queremos, poder ir abriendo, desarrollando lo que el pasaje. Entonces vamos a mirar el número hoy día, el número que sigue. Estoy ahí. Ahí. Listo. Listo. Entonces vamos a mirar de las 10 maneras de poder leer y poder ir ampliando, ¿no? Varios conceptos que teníamos en la Biblia. Y aquí encontramos, ahorita llegamos al número 9. Quedamos la última clase hasta el número 8. Número 9 que dice, lee la Biblia con apropiación, ¿cierto? Y eso es porque muchas veces a nosotros como humanos nos pasa, ¿no? Que decimos, nos entra por un oído y por los otros nos sale. Y creo que a todos nos ha pasado eso. Quizás en la mañana cuando estamos en la iglesia decimos, escuchamos una buena prédica, escuchamos algo muy bueno, y de tarde ya no nos acordamos sobre qué predicó, ¿no? Y creo que nos ha pasado a todos. A veces en el momento estamos conectados y luego se nos va, ¿no? Somos como algunas cisternas que tienen esos huequitos que se nos va. Entonces, pero leer la Biblia con apropiación, ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? Tenemos que poner apropiarnos de lo que estamos leyendo, ¿cierto? Apropiarnos, no solamente leer, sino retener, ¿sí? Retener, no solamente para tener una información, sino para retener, para percibir, para poseer, ¿cierto? Hacer ese texto tuyo, y como está puesto ahí, que coloca tu bandera en él, hazlo parte de tu vida. Y entonces cuando lo meditamos, lo reforzamos, lo apropiamos, de ahí sí va a ser parte de nuestra vida, va a ser parte de nosotros, ¿no? Cuando le ponemos nuestros sentidos, habíamos hablado en clases anteriores, le ponemos todos nuestros sentidos, vamos a hacerlo parte de nuestra vida. ¿Cómo se logra eso? Y se logra de la siguiente manera. Cuando hemos visto quizás lo que hemos estudiado algún tiempo, algo de educación, ¿sí? De educación o cómo educar, y podemos decir, oigo y olvido, veo y recuerdo, hago y entiendo. Creo que van a entender un poquito ese contexto. Solamente cuando dice escuchamos o oímos, se nos queda un 10% de una enseñanza o 10% de algo que leímos rápido, ¿sí? Pero si ponemos más, ¿cierto? Si ponemos más, si vemos, y eso no solamente escuchamos, sino que vemos también, vemos y oímos y integramos dos partes nuestras, entonces ya vamos a recordar más. Y dice que recordamos al 90% si hacemos algo con nuestras manos, si hacemos algo con nuestros pies, si nos movemos, vamos a recordar más.
Y entonces eso es en una buena aplicación más adelante, que cuando escuchamos una prédica el domingo es poder también aplicarla, o cuando sacamos un estudio es poderlo aplicarlo, ¿no? Entonces podemos ver ahí que cuando oímos, cuando vemos y cuando hacemos, se nos queda. Y quizás los maestros de escuela dominical o hermanas que trabajan en ministerio para con niños y jóvenes, quizá puede pasar esto. Y entonces ahí que va, que podamos nosotros, nuestra Biblia, poder hacerla nuestra, ¿sí? Leemos, subrayamos, reflexionamos, quizás podemos orar con el texto, y entonces, ¿qué estamos haciendo? Apropiándonos, ¿sí? Apropiándonos y haciendo parte de nosotros. Entonces, muy clave, una manera más de leer, lea la Biblia con apropiación. Y seguimos con una más, que es la última de esta. Lee la Biblia con el telescopio. Esa es la última estrategia de un lector de primera. Lee la Biblia con un telescopio, es decir, cada parte a la luz de un todo. Entonces, la Biblia no es simplemente una colección de textos aislados que a veces nos pasa y lo tenemos, ¿cierto? Es un mensaje integral, ¿sí? Y tiene un propósito unificado. ¿Se acuerdan cuando vimos un poquito acerca del texto y el contexto, ¿sí? Poder ir viendo, ¿no? Y esa es la estrategia de alguien que puede leer y poder distinguir. Ve una parte, ve otra parte, ve otra parte, ve otra parte, pero, ¿cierto? Y como que terminaría con varias partecitas. Pero la idea es que podamos conectar, ¿sí? Y porque todo tiene un sentido, ¿sí? Todo tiene un sentido. Y entonces ahora va a ser la habilidad de la persona que puede leer, que puede practicar, que puede mirar todo eso de ahí por completo. Hay una Biblia que se llama la Biblia devocional de estudio. No sé si que alguna vez alguien la tuvo o la tiene por allí. Esta Biblia nos dice de la siguiente manera, para tener un panorama. Si quieres tener un panorama rápido de todo el libro, léete esta parte. Quieres tener un panorama 2, 3 días, léete esto. ¿Quieres tener un panorama en un mes? Léete esto. Entonces, quizás ahí podemos decir por partes. Pero la idea es que pueda conectar esas partes en un todo. ¿Sí? Todo en un todo, ¿no? Y entonces, sí, para tener un contexto general. ¿Se acuerda cuando hablábamos del texto? Del texto que está allí, nos lleva a un contexto, lo que está antes y después, que no se ve lo que es ese libro, y ese libro no se ve todo lo que es una Biblia, ¿cierto? Entonces, poder mirar con una parte telescópica, que un versículo pequeño nos lleva a algo más grande, a una historia más grande, un panorama más grande, ¿cierto? Y para poder eso también vimos ya hace la semana anterior, hemos hablado sobre estas palabras, ¿cierto? La palabra y, la palabra pero, por lo tanto, ¿sí? Entre otras más, son conectores muy importantes que nos ayudan a ampliar lo que está antes y lo que está después. Y es así como está escrito aquí, es como si fuera aquí un vagón, aquí otro vagón de un tren, y esta parte, esas palabras son las que unen estos dos vagones, ¿sí? Para que tengan un sentido. La letra I, el pero, y por lo tanto son conexiones. Entonces tenemos que también mirar esa parte ahí en nuestra lectura telescópica, ¿sí? Prestar atención a esas uniones para poder captar lo que está pasando antes, lo que está pasando más adelante y lo que el autor quiso decirlo también, ¿no? Entonces, cuando estudiemos un versículo bíblico, cuando estudiemos un pasaje, no hagamos de una manera rápida, sino que una vez más, pongamos nuestros sentidos para poder ver lo que está pasando ahí a continuación o antes. Y si preguntémonos, ¿qué tan amplio es el contexto? ¿Cómo es que encaja este pasaje en un argumento general? ¿Cierto? Y la lectura telescópica, cuando ponemos nuestro sentido, nos va a ayudar a poder entender y poder ver lo que está pasando en ese texto, ¿no? Entonces, siempre miremos lo que está pasando en el texto. Miremos ahí más adelante, vamos a mirar un poquito más de cómo ser un detective en esta parte, ¿no? Evalúa el pasaje a la luz del libro. No lo leas como un versículo en forma aislada. Siempre entiende qué está pasando
dentro de todo lo que de lo que estamos viendo ahí, ¿sí? Siempre mira lo que está pasando ahí. Piensa en la lectura como valor sobre un mapa, desde arriba. Y me ponía a mirar cuando estaba leyendo esto, es como si fuera un dron, ¿sí? Porque justo estábamos viendo como fuera un dron, y de arriba se puede ver el mapa. De igual manera es que podamos nosotros asentar nuestra mirada, poder aceptar nuestros sentidos y poder ver el mapa, ¿no? Y también me recordaba cuando pasa un detective, cuando pasan hay un asesinato o hay una situación. Entonces, ¿qué pasa? Vienen varios policías y caminan, ¿no? Caminan iguales para poder viendo si que hay casquillos, para poder viendo si hay algún otro detalle. Entonces, ¿qué? Están viendo el panorama de un todo, ¿no? De un todo. Entonces, podemos en esa parte poner nuestros sentidos, poner nuestros pensamientos para poder ver qué está pasando, ¿sí? Porque muchas veces pasamos por alto. ¿Qué es lo que quiso comunicar el autor? ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Cierto? De aquí tengo un ejemplo que nos habla del nacimiento de Jesús. ¿Sí? Conocemos el nacimiento de Jesús, pero no sabemos de César Augusto o del censo romano. ¿Qué pasó? ¿Sí? Pero habíamos visto también antes que hay fuentes extra bíblicos que nos ayudan a completar lo bíblico. Hay comentarios, hay personas que fueron extra bíblicos que nos ayudan, ¿cierto? La historia, la arqueología para poder ampliar más la comprensión de este tema. Entonces serían esas las 10 estrategias para la lectura de la Biblia. Y aquí tenemos un pequeño resumen de las 10, ¿no? O las 10 están anotadas allí. Y vamos a hacer un pequeño resumen y puedan comentarnos, ¿no? Y lea la Biblia pensativamente. Vamos a hacer un resumen rápido y ustedes pueden ir comentando. ¿Qué nos recordamos cuando hablamos lea la Biblia pensativamente? ¿Quién se acuerda y puede revisar sus apuntes? Vamos a desempolvarlos. Pues no puse examen, era haber puesto examen hoy día también. Leerla con entendimiento, anoté. Ya. Leer con entendimiento pensativamente, correcto. ¿Quién más tiene algo de pensativamente? El segundo, lea la Biblia repetidamente. Amén, hermano. Dice, además de escuchar, es bueno leer la Biblia en voz alta. Ok. Leer la Biblia en voz alta. Y 100 Correcto. veces. Y 100 veces, dice también. Ajá, leer mucho, hasta 100 veces, correcto. Hasta leer hasta 100 veces. Leer la Biblia en voz alta. Poner también en audios. Ahorita ahí tenemos en el teléfono y podemos poner en el carro. Si estamos en el carro, podemos poner en la casa. Si estamos en la casa, en el teléfono y podemos escuchar. ¿Qué más, mi hermano Néstor? Hermano David, es que parece que a Dios le ha funcionado el repetir. Ujú. O sea, cuando yo leo, hay varias cosas que vienen a mi favor. Número uno, puedo tener una revelación clara, puedo tener una percepción de lo leído, y eso me lleva a mí a que se cumpla lo que el apóstol Pablo le habla a los hermanos y les dice del entendimiento, de la inteligencia espiritual. Porque se va Entonces, quedando, ¿cierto? Cuando se va afectando todos nuestros sentidos. claro. Entonces, Cuando cuando usted comenzó, venía a mi mente un pasaje que tal vez en una clase, no sé si fue en la segunda clase, que hablamos sobre los requisitos que Dios le habla a Josué, porque le dice, nunca se apartará de tu boca Ujú. este libro de la ley, sí, no, que de día y de noche. O sea, eso era, repita. Meditar repetidamente, así es. Claro, ahí podía Moisés, ahí podía Josué tener claro lo que Dios quería hablar, había soltado a su corazón. Gracias, hermano Néstor. Hermano Omar.
Y complementando lo que dice el hermano Néstor, en la estrategia de marketing, si uno pone atención cuando mira un partido de fútbol, está mirando los jugadores y detrás están los carteles. Ujú. Y los carteles van dando vuelta y uno sin quererlo, pero visualmente los ve. Es decir, el enunciado es el siguiente de la estrategia del marketing. La repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Es decir, la lectura continua, repetida, como dice el hermano Néstor, hace que esa palabra sea viva y eficaz y transforme la vida de la persona, ¿no? Por eso la importancia de la lectura con entendimiento y en voz alta y repetida muchas veces. Simplemente, ok. La tercera, lee la Biblia pacientemente. ¿Quién tiene ese apunte? Y que no necesariamente, si no entendemos a la primera vez, tenemos que pedir, bueno, guía el Espíritu Santo y continuar, ¿sí? Saber qué es lo que quiere el Señor mostrarnos y no desanimarnos, por decirlo así. Ok, gracias David. Hermana Noris, luego la hermana Olga. Muy buenas noches, maestro y hermanos. Bueno, leer la Biblia pacientemente también nos invita a no ir, no hacer una lectura rápida, Ujú. sino una lectura pasiva, una lectura calmada. Y si hay alguna palabra que yo no entiendo, no debo continuar, sino que debo de buscar las estrategias para poder entender la palabra, para poder entonces comprender el texto. Porque con una palabra que yo no entienda, inmediatamente se me presenta como un obstáculo para el entendimiento del texto a nivel global, como decía usted. O sea, el texto debemos comprenderlo, pero debemos hacer esas observaciones allí. Y también no afanarnos, ¿sí? No afanarnos. O sea, debo planificar mi tiempo a mi lectura, no hacer dos cosas a la vez o ir a leer el texto de rapidez porque voy a hacer otras cosas o porque voy a salir. No, o me dedico al texto o no me dedico, pero debo dedicarle ese tiempo porque ahí está el Espíritu Santo conmigo, que es mi maestro especial, orientándome y llevándome al entendimiento y a la comprensión del texto. Gracias. Gracias, gracias hermana Nuri. Hermana Olga. Sí, buenas noches, hermanos. Bueno, aquí tengo unos puntos importantes. En Ujú. resumen, dice pues que nada bueno sucede rápido. Es Ujú. imposible que nos sumerjamos en 5 minutos y hay dos principios muy importantes y es que debemos ser pacientes con el texto y ser pacientes con nosotros mismos. Está bien claro el concepto ahí, mi hermana. Entonces, ser paciente con el texto, pasar tiempo y como dijeron anteriormente, leer varias veces para poder encontrar y leer en varias versiones también para poder encontrar la respuesta, ¿no? Luego tenemos, gracias, lea la Biblia selectivamente. Bien, hermanos. Y acá donde tenemos las preguntas del quién, qué dice de los personajes, el qué, el dónde, el por qué, cómo. Ok, esa nos ayuda a ampliar más cada partecita del pasaje, ¿no? Y poder ver. ¿Alguien más tiene sobre selectivamente? Yo, ok. Seguimos entonces, estamos recordando un poquito, lea en oración. O la hermana Olga quería hacer, o ya tiene su mano levantada, ¿era lo que iba a hacer anteriormente o tiene sobre este punto también? Bueno, hermano, no me he dado cuenta que le había bajado la mano, pero bueno, puedo aportar en este número 5, donde dice que lea la Biblia en oración. ¿Sí? Sí, ¿Ese es mi hermano? Ok. sí, La oración es una llave para el estudio bíblico efectivo. En resumen, en este punto mismo. sí. Habíamos hablado un poquito ahí de poder orar el pasaje bíblico, ¿no? Para hacer lo propio nuestro y mencionarlo, ¿no? Y esa parte es como apropiarnos de ese tema. ¿Alguien más tiene un aporte?
Ok. Amén, hermano. No sé si me escuchan ahí, me excusan, no puedo levantar la mano desde el dispositivo en que estoy. Y hermano Daniel, sí le Pero escuchamos, hermano. una de las cosas que se hacía referencia de orar la palabra de manera continua, hacer esto siempre en oración. Cuando yo voy a acercarme al texto pidiendo la guía y la dirección del Espíritu Santo, y aún en medio podría yo detenerme y orar para que siga, Señor, direccionándome a qué principio está ahí para aplicar en la vida, qué me está hablando el Señor, así como también que podría enseñar a otro desde el texto. Ok. Listo. Entonces tenemos ahí en la oración. Vamos, la siguiente es lea imaginativamente. Ese yo le veo como referencia a que cuando leemos algún pasaje o algo, por decirlo así, nos pongamos en los pies de la situación. Ujú. Y, por ejemplo, cuando hemos leído la historia de Isaac con Abraham, no es solo un texto literal que dice, sí, se acercó, fue, le ofreció sacrificio, sino tratar de imaginarnos qué sentía ese rato. ¿Sí? ¿Cómo iba? O sea, todas las dudas que tenía dentro de su corazón, todas las respuestas que necesitaba y saber que estaba abatido, o sea, estaba triste, no fue una decisión fácil. Entonces eso yo le veo como ponernos en la imaginación de lo que sucedía en la narración. Era como que decíamos, si vemos ahí poder sentir, si que hay un olor o percibirlo, si es que hay algo sentirlo, la mañana, la tarde, la noche, qué hora era, entonces que era como pasarnos a lo que estaba viviendo ahí en cuanto a imaginativamente, ¿no? Imaginarnos lo que estaba pasando allí cuando el paisaje o el lugar donde estaba, ¿no? Seguimos con la otra, lea la Biblia meditativamente. ¿Qué teníamos que poner? Que era meditar. Decíamos que estos movimientos de la nueva era y estos movimientos orientales llevan a poner la mente en blanco, ¿cierto? ¿Y nosotros qué teníamos que hacer? Llenar la mente con la palabra y leerla. La mente. Exactamente. Era más susurrar, ¿cierto? Para nosotros más hablar y meditar en la palabra, pensar la palabra y estar en nuestra mente, ¿no? No ponerla en blanco, sino más llenarla con cosas para nosotros. Es ¿No? como, perdón, pastor, Más o menos así. es como hacer eh, como una lectura activa, ¿no? Uno está leyendo, pero está poniendo cada palabra en su mente para irla entendiendo y también como memorizando. Entonces Ujú. es eso que se hace lectura activa, eh, que ponemos en la mente cada palabra que estamos leyendo y también cada palabra cuando la escuchamos, cada palabra que estamos escuchando y vamos pensando en esa palabra en unión con la que sigue y podemos hacer como una meditación más apropiada de lo que estamos escuchando y entendiendo. Bien, vamos por ahí. Seguimos con la otra. Lea intencionalmente. ¿Recuerdan sus apuntes? ¿Qué tienen ahí? Mi hermano, yo tengo, bueno, dice como con determinación, ¿sí? Sería un sinónimo, ¿verdad? ¿Ya? Eh, Ujú. la Biblia con determinación y como cita bíblica, según Timoteo capítulo 7. Se le escuchó un poquito Qué pena, ¿me entrecortado. escucharon Sí, como que se... ahí, hermano? Es que creo que se fue No cogimos toda la idea. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Mi hermana Esmeralda levantó la mano. No, no, pastor. Ya. Entonces, ¿alguien más? No pudimos, se cortó un poquito ahí. ¿Alguien más tiene sobre este tema de los números
Ya último, casi 8. Lea la Biblia intencionalmente. ¿Me recuerdan un poquito? Pastor, le habla Nuris. Leer la Biblia intencionalmente es siempre buscando, ¿no? Esa palabra de Dios a nuestras vidas. Es buscando la revelación, buscando la iluminación, es sumergirnos en la palabra, es descubrir lo que Dios quiere en un momento dado para mí. Por eso, como se decía anteriormente, debemos leerla con paciencia para poder ser intencionales. Y la intención es siempre buscando qué quiere decirnos Dios en ese momento. Y si lo que yo estoy viviendo está acorde a lo que Dios me está hablando, me está dando respuesta a lo que yo estoy viviendo. O sea, siempre debe haber una intención, no debe ser nada por casualidad. Ok, para aprender y sea para nosotros, ¿no? Como hacemos ahí. Número 9. Lea la Biblia con apropiación. Lo acabamos de ver. O adquisitivamente o con apropiación. Apropiarnos, no solo leer, sino retener para percibir, poseer. Ok, eso es lo que vimos hoy día. Y la número 10 que vimos ahí, lee la Biblia como qué. Un ¿Se telescopio. recuerda? Telescopio. Como un telescopio, ajá. Lea la Biblia con el telescopio. Hermano Amén. Néstor. Hermana Ivana primero, hermana Ivana, después hermano Néstor. Amén. Dice leer cada parte a la luz de todo, reunir las piezas y ver el cuadro completo, integrarla de nuevo en el contexto general. Hermano Néstor. Hermano David, bueno, créame que estas enseñanzas nos edifican, nos edifican muchísimo. Aparte ya de lo que hemos terminado las 10 partes para leer la Biblia, yo creo que, o sea, ciertísimamente estoy convencido de que una de las armas que le ha funcionado, le ha funcionado a Satanás a través de la generación, es llevar a la persona, llevar a las personas a no tener comprensión de la palabra, ¿sí? Y desde que comenzamos a hablar sobre esto, venía a mi mente lo que dice el profeta. Dice, mi pueblo fue destruido porque, dice, porque le faltó. O sea, yo creo que estamos viviendo una historia muy decisiva donde nosotros tenemos que ser muy atentos a lo que Dios quiere hacer a través de su palabra. La iglesia ha dejado como la palabra a un lado y ya no hay ese tiempo para leer, ya no hay ese tiempo para socializar, para asearnos de esa palabra, ¿sí? Para asearnos de esa palabra. Creo que ese Y tiempo bueno, ahora, y ahora que hermano Néstor y todos, creo que ese tiempo para poder tener esta oportunidad de poder volver, ¿no? De poder volver a la palabra y este seminario Thompson se trata sobre eso, ¿no? De que seminario y el diplomado de que podamos volver a la palabra y qué bien por lo que estamos aquí conectados y tomando la clase y que podamos fortalecernos y podamos volver a la palabra, sí, que es la que tenemos, la herramienta que mano, tenemos para conocer a Jesús ahora. David, mira, eh, otra cosa y es, Cortita, así al punto. está en el libro de Deuteronomio que dice, acontecieres
que si escuchares atentamente la voz, la palabra, entonces eso tiene que tener un efecto, pero para que se dé eso yo tengo que ser receptivo a lo que Dios está hablando. Así es, prestar la apertura más bien, la apertura y como decíamos a ver la clase anterior, no ir con un preconcepto, sino ir con la mente abierta para poder encontrar nuevas en cada vez que estemos leyendo. Vamos a mirar unos puntos más antes de entrar a la aplicación y voy a empezar a compartir de nuevo. Y quiero compartir 6 cosas que buscar. Quizás vamos a mirar un poquito como lo que ya hemos visto antes, pero como con más intención. Buscar cosas enfatizadas, buscar cosas que sean repetidas, que ya hemos visto un poquito, ver cosas relacionadas, ver cosas similares o símiles, ver cosas diferentes, ¿no? Símiles y diferentes y verdades de la vida. Vamos a mirar estas 6 cosas antes de entrar a los puntos de la aplicación. En cuanto a poder seguir observando, ¿no? Recordemos que la parte de poder observar es muy clave. De ahí arranca todo, ¿no? Si tenemos una buena observación, tenemos una buena respuesta a las preguntas que se hicieron, entonces vamos a tener una buena interpretación y una buena aplicación, ¿no? Entonces, pues es muy importante la observación. De luz, siempre ver qué estás viendo, ¿sí? ¿Qué estás viendo? ¿Qué es lo que veo? ¿Sí? Usted es un detective bíblico y ¿qué es lo que ve? Y tiene que buscar la mayoría de pistas que puede encontrar. ¿Sí? Entonces, en esto de interpretación bíblica, en esto de hermenéutica, es poder ver muchas cosas en la Biblia, no solamente leerlo, por eso estaban los 10 maneras de cómo es de leer la Biblia, y observar, prestarle mucha atención, ¿sí? Y porque el Espíritu Santo utiliza muchas herramientas, ¿sí? Tiene ideas, hay eventos, hay personas, y otras cosas que están en la Escritura que están allí y que tenemos que prestar atención, ¿no? Prestar atención. Y aquí tenemos cuatro herramientas. Una es la cantidad del espacio. La cantidad de espacio que dedica cada cosa de la palabra, ¿no? Cada detalle de la palabra. Por ejemplo, aquí tenemos el libro de Génesis. Los primeros 11 capítulos condensa historia muy narrada, ¿no? ¿Qué pasó? Donde fueron los comienzos de la creación, fueron los comienzos del pecado, fueron los comienzos del hombre, fueron los comienzos. Entonces, detalla muy clarito esta primera parte, ¿no? Donde está la historia de Noé y toda esta primera parte lo narra que es el comienzo de todo. Después de esos 11 capítulos vienen las historias de Abraham, Isaac, Jacob y todo lo que pasa con la descendencia. Pero estos primeros 11 capítulos es el que marca totalmente la historia para adelante. ¿Por qué? Porque quizás puede ver ahí que ya en Génesis mismo, capítulo 1:1 y después capítulo 3, cuando hay el pecado, es el inicio de la redención de Dios para con la humanidad. Es el inicio del pecado. Es todo lo que inicia. Entonces, verle cuánto dedica cada espacio, ¿no? Los evangelios. Podemos ver los evangelios. Mateo, discurso del Salvador. Otros evangelios se enfocan mucho en la crucifixión y otros eventos de Cristo. No, uno solamente tiene las parábolas, otros tienen los milagros y podemos ver cómo están divididos y qué tanto le dedican espacio a cada uno de ellos. A la carta de Paulinas también, ¿cierto? No todas las cartas tienen el mismo sentido. Unas cartas son más teológicas, vamos, Gálatas, Romanos son más teológicas y es más fuerte la manera que escribe, es diferente. Lo que escribe a Timoteo, ¿cierto? Lo que escribe a Tito, es diferente las maneras de cómo lo hace ya porque son maneras más prácticas, ¿no? Y las cartas también a distintas iglesias que escriben. Entonces, poder ver qué tanto espacio dedica para cada una de ellas. Entonces, pregúntese, ¿cuánto espacio le está dedicando? Y ver cómo Dios utiliza distintas maneras también o herramientas que tenemos ahora. Número 2, el propósito está declarado, ¿sí? Poder mirar lo que los autores quieren decir,
¿sí? Es como que hace un resumen de todo. Y quisiera que puedan ver ahí, creo que en sus Biblias están allí, la parte de Juan 20, 30, 31. Hay un concepto que podemos tenerlo allí, como título, quizás si tienes una Biblia en la mano, Juan, le va a dar un propósito principal, ¿no? Y es un versículo quizás que Jesús nos enseña de que hay respuestas a veces o cosas que el Señor tiene el control de ellas todavía, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, Juan 20, 30, 31 dice, propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay un propósito especial por cual Dios escribió este libro de Juan y varios detalles aquí. De igual manera vamos a encontrar en Proverbios 1, 2 al 6, un propósito declarado ya para los acontecimientos. Y si vamos también en el otro número 3, el orden, ¿sí? Podemos ver cómo está dentro de cómo lo tiene planificado, cómo lo tiene organizado, ¿cierto? Allí, entonces, poder ver, dice Lucas 3 y 4, es aprobado por Dios y aprobado por el diablo. Y podemos ver ahí un poquito qué pasó en Lucas y quizás es la parte de la tentación, ¿no? Y poder ver el orden, va aconteciendo, va pasando esos pasajes ahí, ¿sí? Y vemos también en Lucas 6 la elección de los discípulos. Va en un orden y tenerle también, cuando estamos leyendo, poner atención a esos temas, ver el orden. Número 5, número 4, poder ver el movimiento de menor a mayor y viceversa. ¿Cómo va llegando el pasaje a algo grande o cómo de algo grande viene reduciendo a algo pequeño? Y tenemos aquí ejemplo, por ejemplo, decía de David, ¿cierto? Y el asesinato de Urías, quizás más capítulos abarcan o avanzan y hablan del tema, pero en sí resumen lo que es la vida de David y el asesinato de Urías. Entonces quiere decir que antes lo que pasó, toda la historia que narró, que salió al patio a ver a la mujer y todo lo que pasó y todo el tema, y luego todo lo que pasa después, ¿no? Pero el tema central es el asesinato que pasó con la persona. De igual manera, en Hechos que hemos estado leyendo, el capítulo 2 es el tema central. Lo que pasa antes, lo que pasa después, y la idea es que es la llenura o la venida del Espíritu Santo. Entonces, hace énfasis, ¿no? De mayor a menor o de menor a mayor. Entonces, poder mirar esta parte cuando estemos leyendo también la Biblia. Número 2, cosas que son repetidas. ¿Sí? Cosas que son repetidas. Y eso Jesús lo dijo mucho. De cierto os digo. Lo otro es el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sí? Y entonces Jesús lo mencionó muchas veces, lo utilizó en los evangelios, creo que todos hemos visto, y también cuando habla en el Apocalipsis, ¿no? El que tiene oídos, que oiga. Entonces, cosas que son repetidas. ¿Por qué repite esas palabras? También tenemos ahí términos y frases y cláusulas, ¿cierto? Las escrituras repiten muchas frases, a veces en algunas, ¿sí? Y tenemos ahí ejemplos, Salmo 136, 1 al 2, Hebreos 11, creo que todos hemos leído, de los héroes de la fe, y vamos a mirar uno que está ahí a la mano, Colosenses capítulo 1, para poder ver el ejemplo. Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer del 15 a Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo del 15 en adelante, al 20. ¿Alguien lo puede leer? Amén. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principades, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten.
y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuál es la palabra que se repite varias veces? Un pronombre, Él. Él. ¿A quién se refiere? A Cristo. A Cristo, correcto. Entonces, eso es lo que podemos ver. Hay cosas que se repiten, ¿no? Y entonces, si uno hace énfasis, solo posteando la palabra Él, se va a dar cuenta. Desde un comienzo, Él la formó, por Él que se crearon, para Él son las cosas, y todo pasa por Él, y entonces tiene un estudio mirando una parte, ¿no? Pero poder echarle atención o prestar atención cuando estemos viendo esa parte, ¿no? Entonces, incidente y circunstancia, dice, a veces un escritor enfatiza algo mediante la repetición o un incidente o circunstancia en particular, y podemos ver ahí los jueces que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y cuando hemos leído el Antiguo Testamento, hay mucho de eso, ¿no? Porque en jueces, siempre el pueblo hizo lo malo ante los ojos del Señor y está repitiendo, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y la otra palabra que repite también los jueces, en aquellos días no había rey en Israel. Bueno, después de los jueces vinieron los reyes, ¿no? Pero poder ver un poquito cómo repite varias veces esas palabras o esas frases. Podemos ver ahí modelos también, ¿cierto? En cuanto a ver, digamos, como mostrar, por ejemplo, a Josué y la vida del Señor, ¿cierto? Es como un modelo de un Salvador que está en la vida de Josué, ¿no? Que hizo todo de poder de entrar a la tierra prometida, ¿no? Entonces, ver cómo existen esos paralelos entre Josué y la vida del Señor, también entre Israel y los tiempos de Jesús, ¿no? Y entonces poder ver cómo pasa esto tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿no? Y entonces poder ver lo que está pasando, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. Y son modelos que podemos mirar ahí que nos pueden ayudar también a prestar atención a esto. ¿Qué más tenemos allí? Las cosas que están relacionadas, ¿sí? Las cosas que están relacionadas. Es decir, que hay una conexión, ¿sí? Hay una conexión, hay una interacción entre ellas y que va avanzando y el pasaje va conectando y va avanzando, ¿no? Como tenemos ahí movimiento de lo general a lo específico y de lo específico a lo general. Habíamos hablado de esto y quizás hemos visto o se puede ver claro en el Sermón del Monte. ¿Sí? No, Sermón del Monte no solamente son las bienaventuranzas, sino todo lo que pasa en el Sermón del Monte, cómo está conectado. Igual, por ejemplo, podemos ver también en Génesis capítulo 1. Sí, y luego al principio Dios creó Dios los cielos y la tierra y cómo va describiendo paso a paso y todo está relacionado en cuanto a la creación. ¿Sí? Todo está relacionado en cuanto a la creación. Preguntas y respuestas. Esto es muy clave. ¿Sí? Estas son las herramientas más poderosas de una comunicación. Porque cuando hay una pregunta, debe haber una respuesta. Y eso obliga a pensar, ¿no? Debe haber una respuesta. Si hace preguntas, va a haber una respuesta. Entonces, y usted va a poder preguntar al pasaje y mirar, ¿no? Y podemos ver uno de los ejemplos claves ahí, Romanos. Pablo era un experto en esto, ¿no? Entonces, en hacer preguntas, ¿sí? Y varias veces realizó preguntas, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo en Romanos 6. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. Y entonces, en versículo 15 dice, hay otra pregunta. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar? Porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. La respuesta es de ninguna manera. Y entonces prosigue los detalles, ¿no? Entonces, las preguntas van a tener bastante peso, ¿no? Porque necesitamos una respuesta. Preguntas y respuestas cuando estemos leyendo el pasaje. Creo que vimos esto antes ya. Causa y efecto. Y eso de aquí es como cuando, yo creo que todos, si alguna vez no jugamos billar, vimos jugar billar. A lo que una bola le pega, todas las demás se esparcen, ¿no? Entonces golpea a las demás y las demás bolas
se esparcen y quizás algunas entran en los huecos. De igual manera en la escritura vamos a encontrar algo que pasa y acontecen muchas cosas alrededor. Y creo que yo lo hice, investigamos un poquito y hicimos una aplicación de Hechos 1:8, ¿no? Entonces, ¿qué estaba pasando? Y pasó algo, vino el Espíritu Santo, ¿y qué pasó? Hubo el efecto de la predicación en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Nehemías 1 también, que vimos lo que había pasado, ¿cierto? Todo lo que había pasado con la vida de Moisés y lo que el pueblo había desobedecido y lo que Nehemías estaba empezando a hacer para poder reconstruir las murallas, ¿no? Y Nehemías, por medio de una oración, hizo recordar todo lo que Dios había dado a Moisés, ¿no? Y entonces, ver que una cosita tiene una causa y un efecto. Y casi la penúltima, cosas que son similares y las diferentes. Símiles. Vamos a encontrar símiles, ¿no? En la Biblia vamos a encontrar cosas similares y palabras claves, ¿no? Y así, y como los dos más comunes son así y como, ¿sí? Así y como. Llaman un símil, ¿cierto? Estas palabras y para poder mirar y hacer una comparación. Y tenemos un texto bíblico que nos hace meditar también. Dice, ¿cuál siervo jadeante en busca del agua? Así te busca, oh Dios, todo mi ser. Entonces podemos ver cómo hace una similitud, ¿sí? Y crea una voz, esto es lo que hacía el salmista, ¿no? Y también 1 de Pedro 2:2 podemos ver que lo leímos al comienzo de nuestra clase, que deseamos la leche con ansias, la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Entonces podemos ver ahí lo que es símiles, metáforas, y creo que también hemos leído esta parte y estoy recordando de nacimiento de Nicodemo, que sabía cuando Dios le está hablando que deben nacer de nuevo, ¿no? Y él tiene, como dice, debo entrar de nuevo en el vientre de mi madre, ¿no? Pero está hablando de una manera metafórica para que pueda volver a nacer de nuevo, ¿no? Volver a nacer de nuevo. Y también hacen énfasis ahí Jesús diciendo, yo soy la viña y mi padre es el labrador. Y entonces poder ver también cómo Jesús se pone ahí, yo soy la viña y mi padre es el labrador. ¿Sí? Metáforas que está poniendo de cosas que para poder reflexionar sobre ellas, ¿no? Y entonces, y también ahí podemos ver otro ejemplo que está cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿no? Que así será levantado el Hijo del Hombre. Entonces son cosas que Dios toma para poder entender de una mejor manera un pasaje bíblico. Y creo que metáforas tenemos concepto claro y nosotros lo hemos vivido y experimentado también. El uso del pero nos da, el pero ya lo habíamos visto también, pero nos da una pista que algo cambia de dirección, ¿sí? Pero pasa esto, pero, y vemos ahora a los niños hablan con el pero, ¿no? Para poner el pretexto y cambiar la cosa, ¿no? Pero podemos ver que el pero nos da una pista que nos cambia de dirección y entonces es un término muy importante para poder ver qué está pasando, ¿no? Pasó algo y conecta con algo que viene después. Por ejemplo, en Gálatas 5 habla acerca de los frutos de la carne, ¿no? Pasa esto, pasa esto, pasa esto, son los frutos de la carne. Y llega un momento que cambia, ¿no? Que cambia y dice, pero los frutos del Espíritu establece otra lista, ¿no? Viene de una manera y hace un cambio, ¿sí? Y hace un cambio. De igual manera, cuando habíamos visto en Hechos 1:8, venía el pueblo, venían los discípulos y todo el tema, hasta que dice, pero recibieron poder cuando hay sobre vosotros, hace ese cambio de lo que estaban antes y de lo que estaban después, ¿no? Entonces, podemos ver eso de ahí, que hay que cambio. ¿Y por qué los discípulos me preguntaron, no? Entonces, es poder ver que ese pero hace unas conexiones importantes. Ironía, también Jesús iba en medio de una multitud de gente, ¿no? Y usted sabe, de aquí de la mujer de flujo de sangre, ¿no? Y que Jesús estaba pasando y usted lo sabe, ¿no? Que Jesús estaba pasando y viendo a la mujer con flujo de sangre y vino a tocarle, ¿no? Y era una hemorragia que tenía por algunos años que venía ahí y entonces con esta enfermedad
y preguntó, ¿quién me ha tocado, no? Y usted sabe la historia. Entonces, está tocando a él, Jesús se tuvo y entonces algo irónico, como es como, ¿quién te ha tocado si tanta gente que está aquí? Y entonces que es como una pregunta cómica, pero eh, podemos ver esa manera como también está escrito en la Biblia y nos enseña, ¿no? Sí, y nos enseña entonces poder ver esta parte para nosotros, ¿no? Y poder aplicar y a través de esa ironía también enseña, Jesús enseña, la fe enseña el milagro y cómo Dios hace la obra en esa parte. Entonces, poder mirar también cuando estemos observando, poder mirar esta parte. Y la última son las cosas que son verdades de vida, ¿sí? Entonces, poder mirar ahí, ¿qué dice este pasaje acerca de la realidad? Esto es como una parte de aplicación. ¿Qué dice este pasaje acerca de la realidad? ¿Cuáles aspectos de ese texto se relacionan con mi experiencia? No olvidemos que estos personajes, que los que están en la Biblia también fueron humanos como nosotros, ¿sí? Que estos personajes fueron humanos como nosotros y cada uno tuvo situaciones en sus vidas como nosotros. Recordemos a Abraham cuando iba camino al monte. Recordemos Noé, Dios lo utilizó y hizo ahora con él, pero también se emborrachó y pasó muchas cosas con la vida de Noé, ¿cierto? Escuchemos, es como un poquito ya entrando para entrar a la aplicación Abre Boca, ver cómo fueron estos personajes y lo que pasó, ¿no? Y son humanos. ¿Qué pasó con David? David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero ¿qué pasó con su vida, no? ¿Qué pasó con su vida? Y también podemos ver ahí, la vida, ¿cómo se dice? De Abraham, de Noé, la vida de Pedro, cómo era su carácter, cómo era su forma de ser. Entonces, irás ya aplicando acá. Hasta ahí vamos a quedar esta parte, vamos a hacer una pausa de 5 minutos y luego regresamos para entrar ya a nuestros últimos temas de que es la aplicación. Tenemos 8 y 5, tenemos 10 minutos para regresar. Bueno, vamos a seguir. Eso. Ya regresamos, hacemos una paradita. Una pausa activa. Pero parece que uno se pone de largo. Listo, estamos regresando por allí. Entonces vamos a entrar a esta de la clase número 3. Que tenemos que ver algo de la aplicación. Vamos a entrar con la parte de la aplicación. Espero que se sigan conectando los demás hermanos. Ok. Entonces vamos a entrar esta parte en la importancia o el valor de la aplicación. ¿Sí? Esta es una de las etapas más desatendidas en un estudio de la Biblia, pero es una de las más importantes y la que más se necesita. Resulta que nosotros, los que estamos acá, quizás tenemos algunos años en la iglesia o algunos años siendo cristianos, y nosotros empezamos un estudio bíblico, pero muchas veces termina en un lugar equivocado. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces la interpretación termina allí mismo, ¿sí? No hemos aprendido a responder a esta pregunta, ¿qué es lo que significa? ¿Qué dice? ¿Sí? No solo empieza con esa pregunta, ¿qué significa? ¿Qué dice? Sino que tenemos que ir más allá, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo funciona? No funciona, sino cómo funciona. Porque somos nosotros los expertos para poder ver y decir qué dice, qué dice, qué dice, y lo interpretamos de una manera rápida. Pero vamos a la práctica de cómo funciona. Y esto va conectado de la siguiente manera. Observación
más interpretación. Sin una aplicación, esto es como un aborto. Es decir, que las tres tienen que ir juntas. La observación, la interpretación y la aplicación, ¿sí? Porque la Biblia no solamente fue escrita para satisfacer alguna curiosidad, ¿sí? Sino que fue escrita para transformar vidas. Entonces, mucha gente habla, mucha gente va y va a la Biblia solamente como para encontrar información, ¿sí? Para poder encontrar información, para leerla y quizás interpretarla, pero ver lo que ella tiene, pero no dejamos que la Biblia actúe en nosotros, ¿sí? Que esa verdad se aplique en nosotros, que da muchas veces solamente en estudios. Y de hecho, muchas personas saben bastante de la palabra, muchas personas saben contexto, saben de la Biblia, hay mucho conocimiento, ¿sí? Pero no hay transformación de vida. Hay conocimiento, hay versículos bíblicos de memoria, hay mucha situación, pero no hay aplicación. Entonces, esta parte se trata de cómo que la Biblia se refleje a través de nosotros. Y eso se va a poder ver en la actuar de una persona, en la manera de actuar de una persona. Se va a poder reflejar, porque sí podemos tener conceptos, podemos tener información y no sabemos versículos, pero va en el actuar de las personas. Todavía hay orgullo, todavía hay vanagloria, todavía hay situaciones en la persona, ¿no? Y una parte de la aplicación es que la Biblia pueda pasar por esto. Y se ve quizás personas con título. Yo estuve esta semana, tuve la bendición de poder estar con un biblista. Qué conocimiento bárbaro, pero qué sencillo también. Sí, qué sencillo. Y entonces, es decir, refleja a Cristo, ¿no? Refleja la palabra, su conocimiento, refleja lo que pasa, lo que vive, refleja, ¿no? Entonces, esa parte se trata sobre la aplicación, ¿sí? ¿Qué es lo que está? Que la Biblia sea real en la vida de la persona. Y hemos sustituido la aplicación con varias cosas, como cristianos de algunos tiempos ya, ¿sí? Y tomamos rutas que no son las adecuadas en cuanto a la aplicación y ya la sentamos en otros puntos, ¿no? Y entonces vamos a ver varios sustitutos de la aplicación. La primera, sustituimos la aplicación con interpretación. Qué fácil es decidir por el conocimiento más que por la experiencia, ¿sí? Es muchas veces, como decía anteriormente, la Biblia, saber y no hacer es no saber de todo. Muchas veces nos encontramos con que sabemos y tener en nuestra mente un conocimiento, ¿sí? Cuando alguien nos pregunta, poder responder, ¿cierto? Y alguna cosa está pasando y tener el concepto, tener los conocimientos, ¿sí? Que es bueno, pero ¿cuánto lo estamos nosotros practicando? Ahora, resulta que acá nosotros estamos estudiando, tenemos un conocimiento y hemos adquirido conocimiento en estos meses y quizás en los estudios. Pues ahora está dentro de ti y ahora, ¿quién es responsable de la acción? Nosotros somos responsables de la acción, ¿sí? De la acción. Es decir, que Dios nos ha dado bastante, como Jesús dijo de alguna manera, Dios te ha dado, Dios te ha dado, Dios te ha dado. Y ahora tienes conocimiento, tienes información, tienes mucho dentro de ti. Ahora Dios va a demandar. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Y entra ahí el texto que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Cierto? Porque conocemos, tenemos, pero no aplicamos, ¿sí? No aplicamos en lo que nosotros tenemos. Entonces dice en otra ocasión Jesús dijo, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, si nótese la terminología, no hicimos muchas cosas poderosas en tu nombre. Jesús nunca negó que fue así. Sí, lo han hecho, lo hicieron. Pero va a decir, apartados de mí, nunca os conocí. ¿Qué significa esto? Nunca los conoció colectivamente, es decir, no tuvieron una relación, no hubo un conocimiento relacional. Porque muchas veces nosotros queremos saber más que Dios, muchas veces cuando estamos liderando o cuando ya estamos al frente y hacemos y decidimos y hacemos cosas, ¿no? Hacemos cosas. Entonces,
Y hacemos cosas por naturaleza, porque sabemos, pero no tenemos esa conexión y esa relación. Y nos pasa, porque entramos muchas veces en activismo, ¿no? Y entonces damos cuenta de esta parte que sustituimos mucho y a veces no llegamos a lo que queremos llegar, que es la aplicación. Yo sé que algunos hermanos quieren que ya lleguemos a la parte de aplicación, pero este concepto es tenerlo muy claro para no confundirnos, porque muchas veces terminamos en esto y no terminamos en la aplicación correcta, ¿no? No terminamos en la aplicación correcta. Y esto es lo que pasaba con los fariseos, los escribas y los fariseos. Hace unos minutos pudimos ver un poquito acerca de estos fariseos. Estos fariseos sabían dónde iban a ser Jesús. Estos fariseos sabían y manejaban muy bien el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero nunca fueron transformados por él. Sabían dónde iban a ser Jesús, sabían lo que va a pasar. Ellos eran expertos o conocedores del tema. Pero más bien cuando nació Jesús, ¿qué pasó? Ellos fueron a corroborar si era así, ¿sí? Y ese pueblo estaba a unos kilómetros de donde estaba, ¿no? Y entonces podemos ver ahí que estos escribas en esos tiempos se sabían, pero no lo vivían, ¿sí? Muchas veces nosotros también a veces caemos en esto, conocimiento, conocimiento, conocimiento. Pero vemos ahí, ese conocimiento no creó responsabilidad en ellos, ¿sí? Y no seamos como muchas veces esos fariseos, ¿no? Solo tener conocimientos, 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 pero no hacer que nuestras acciones, nuestra vida sea así, ¿no? Y podemos ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Tenemos la verdad y no la practicamos. Entonces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es contado como pecado, ¿no? Entonces, muy importante poder ver esta parte de vivir y no quedar solamente con el conocimiento. Número 2, sustituimos un cambio de vida con una obediencia superficial, ¿sí? Esto también pasa en nuestras vidas, ¿no? Que no aplicamos o no cumplimos más bien, o no vivimos una vida por completo cuando se nos enseña algo, ¿sí? Cuando viene la enseñanza o viene la palabra o vemos allí, no la aplicamos a un 100% para nosotros. Así, no, esta parte sí, esta parte no. Esta parte sí, esta parte no, ¿cierto? No hay una demostración, un cambio completo, ¿no? Y podemos ver aquí el ejemplo de un vendedor, de uno que alguien que trabaja en ventas, ¿no? Entonces, podemos ver ahí la persona que trabaja en ventas, puede ver quizás, y un texto está ahí, dice, por lo cual echando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, podemos ver muy claro qué pasa con los vendedores, y quizás hay una exageración, quizás no hay una verdad, no somos honestos a un 100%, y entonces, y esa parte está afectando, ¿cierto? No somos quizás puede ser honesto con su esposa, puede ser no engañar a su esposa, ser honesto con su esposa, sí, con los hijos hablar la verdad y todo ellos, y quizás es honesto con ellos y ejemplo en la casa, con los colegas de trabajo, confían en él y pasan varias cosas, pero cuando está en la venta es otra persona, ¿sí? Hay algo allí que no está aplicando totalmente a su vida, ¿sí? No está aplicando la palabra completamente a su vida. Y tenemos que mirar porque muchas veces caemos en esto, ¿no? Y esto pasa muchas veces cuando, bueno, en la tercera, sustituimos arrepentimiento con racionalización. Y ahí viene lo que decía. Esto pasa muchas veces cuando nosotros empezamos a echarle cabeza, ¿sí? O empezamos a razonar, ¿no? Empezamos a razonar y quizás no somos honestos, pero no somos honestos en todo, ¿sí? No somos honestos en todo. No hacemos que haya ese cambio total, ¿no? Porque empezamos a racionalizar las cosas. Si esa persona lo hace, si ellos lo hacen, si aquellos lo hacen, y entonces empezamos a autodefendernos, ¿no? Y a crear algo para no aplicar la palabra, ¿no? Entonces muchas veces termina ahí, ¿no? Entonces tenemos que mirar esa parte de poder ser honestos, ¿no?
tenemos que ser honestos. Y quizás ese vendedor también va a dar ahí la verdad, ¿no? Dice, quizás yo no puedo evitar también mis mañas. Tengo situaciones. Quizás mis competidores están muy fuertes y por eso tengo que hacer esto. O tengo que hacer esto, tengo que exagerar esto. Y entonces, ¿saben qué pasa? Al final te están mintiendo. Si ellos mienten, yo también, ¿por qué no puedo mentir? Si ellos hacen, yo también, ¿por qué no lo puedo hacer, no? Y entonces ahí entra la lucha en la mente de la racionalización con lo que está pasando. Entonces, tenemos que mirar esta parte, ¿no? No sustituir con racionalizar, ¿no? Entonces, tenemos que mirar esa parte. Número 4, tuvimos una decisión voluntaria con una experiencia emocional, ¿sí? Vemos ahí, no hay ningún cambio real, ¿cierto? Y son solamente emociones, son situaciones que pasan allí, pero no va más allá, ¿no? Entonces, podemos ver, tuvimos una decisión voluntaria con una experiencia emocional. Pensamos que y quizás podemos en una enseñanza, en una prédica, pensamos que es la aplicación. Cuando hay una administración, cuando hay un lloro, cuando hay un quebrantamiento, cuando hay una situación en la iglesia y todo ese tema, ¿no? Pero solamente es algo emocional, ¿sí? Solo algo es emocional. Y pasa después del tiempo y ya no pasa, ¿no? Sí. Esto solo lo vivió y quizás va a pasar como decíamos al comienzo, ay, que fue un tiempo especial en la iglesia, fue una prédica especial, fue un tiempo lindo y fue todo eso demás, pero demás pasó, ¿sí? Pasó y no hay esa aplicación, pasó y no hay esa vida, ¿sí? Pasó y ese tiempo fue evaporado, ¿sí? Esto no pasó nada más, entonces, ¿qué pasa? Fue algo emocional, ¿sí? Fue algo emocional, no va más allá, fue algo emocional que pasó en su vida. ¿Qué pensamos de estos puntos? Ayúdenme. Yo creo que, Aportes. yo creo que todos, Pastor David, hemos pasado, en lo personal he pasado por esta situación en el transcurso del crecimiento y del entendimiento de la palabra. Ha Ujú, habido momentos y momentos porque, como ya ayer hablábamos en la clase, sería para mí magnífico leerlo, entenderlo y aplicarlo. Sería lo mejor y continuar con un comportamiento acorde a esto. Pero viene nuestra parte, que claro, Cristo está trabajando en nosotros como humanos, pero de hecho, Él nos enseña también en las Sagradas Escrituras que estamos perfeccionándonos para llegar a eso. Entonces, estamos también a en este tema de crecimiento a caer en cualquiera de estas situaciones. ujú. Gracias, hermano David. ¿Alguien más tiene comentarios? ¿O hemos caído en esto pensando que es una aplicación? Sí, hermano, claro que sí, más de una ocasión. Y a veces incluso llegamos a decir que estaba el Señor solamente por algo que logramos sentir y más allá de lo que realmente su palabra ya ha hecho. Yo considero que no hay Ujú, nadie que tenga un verdadero encuentro con el Señor y que siga siendo igual. Pero a veces pues confundimos esa interpretación y es que si de pronto no escuchamos a toda la gente hablar en lengua, entonces el Espíritu Santo no estuvo, porque en ujú, hecho pasó que entonces las lenguas estaban, entonces es la manifestación que podemos tener y caemos en errores doctrinales y enseñamos a la gente así, entonces muchos incluso hasta fingen hablar en lengua o buscan eso de hablar en lengua por una aplicación que le hemos dado de manera equivocada a esto. ok. Gracias, hermano Janier. Hermano Juan. Mientras que se trataba cada uno de los puntos, hermano, creo que eh, se me venía a la mente una palabra que engloba cada uno de los puntos, de los 4 puntos, de la Ujú, sustitución que se hace por la aplicación y es el intento de justificar, el intento de justificar cómo yo interpreto la Biblia y bueno, de esta forma lo aplico, o la manera en la que mi vida no ha cambiado, pero estoy obedeciendo de esta forma, o no me estoy arrepintiendo como lo hablaba usted, sino que estoy tratando de racionalizar el hecho de qué es lo que estoy haciendo porque los demás lo hacen y creo que se debe apreciar ese punto de vista.
y sustituimos la decisión voluntaria con una experiencia emocional. Creo que el intento de la palabra justificación se lleva más al punto dentro de los cristianos, lo que hablaba mi hermano Janier, perdón, que muy pocas veces se le habla o se confronta este tipo de situaciones en las iglesias. Y cuando se hace, muchas personas se ofenden, no les gusta que se trate el pecado, no les gusta que se trate cada una de las cosas que Dios está permitiendo que se hable desde un púlpito para transformar realmente el corazón. Entonces, sí creo que esa palabra englobaría estos 4 puntos que se habla de la sustitución de la aplicación, y es justificar mi pecado o justificar mi temperamento, justificar mi comportamiento, mis palabras, para no llevarlo a una aplicación precisa de la escritura, y eso pues afecta bastante a lo que es el cuerpo de Cristo. Gracias, Juan. Sí, nos ayuda mucho. Comentario. Hermana Berlis. Pues Dios le bendiga. Pues yo, o sea, es triste y lamentable ver cómo hoy en día, digamos, esos 4 puntos ahorita se ven más que antes. De Ujú. pronto estaban antes, pero ahora se ven más por causa de la apostasía. Y Y se también, toma como, perdón, te corto un poquito, y también es por el conocimiento que va teniendo el pueblo, porque quizás antes sí, había menos conocimiento y la gente lo tomaba, pero ahorita ya hay más lectura, más estudios y ya la gente se da cuenta. Perdón que te corté, pero sí. sí, siga más. Sí, 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 es una parte, digamos, hoy en día todavía se ve con tanto material, tanto que Dios hoy en día nos proveyó, porque estas cosas no se veían antes, libros, cursos, bueno, esto no se veía antes, no era como tan asequible y te es triste, o a mí en lo personal sí me duele ver cómo hoy en día hay personas que dicen, toman al Espíritu Santo como la excusa. Es que es el Espíritu Santo que me guió a hacerlo así, así vayan contra la Biblia, digamos, en el punto de cambiar la interpretación. Entonces ya interpretan hoy porque entonces el espíritu me guió, pero si uno va a lo que dice la palabra, la escritura, entonces ya la interpretación va contra la palabra y se enseñan cosas que en realidad el espíritu no está diciendo, es el Ujú. espíritu, pero el espíritu de la persona. Y en el cuarto punto, ahorita últimamente se está viendo mucho más con el auge que ahorita está creciendo mucho, es el tema de la manipulación emocional. El cuarto punto en donde se intercambia la interpretación, perdón, la decisión, tomar una decisión por una experiencia personal. Entonces, si la gente llora, no interesa yo cómo coja el texto, le dé 3 vueltas, con tal de que la gente llore. Y a mí también en lo personal me duele bastante también mirar como muchos dicen, no, es que si no hay gente que llore, si no lloramos, entonces la gloria del Señor no se movió. Entonces cogen el texto, lo tuercen, le dan 3 vueltas al texto, así no esté correcta la interpretación, eso no importa, con tal de yo hacer llorar a la gente. Entonces son 5 minutos, 3, 4 versículos y el resto de la media hora solo gritos y mirar a ver cómo la gente llora. Entonces, pues ese es mi aporte, pues duele mucho, pero también en lo personal a mí me reta ver todo esto y pues gracias también doy al Señor por estas oportunidades que Dios nos da de podernos capacitar, de poder mirar a la luz de la palabra cómo es que se hacen las cosas y de que la palabra y la escritura es algo santo, sagrado, que eso no es que yo la cojo para que la gente llore o que la gente coja y tenga una experiencia, entonces eso no lleva a una decisión. Por eso es que quizás muchos llegan a la iglesia cuando están en el momento de dificultad, en el momento de la depresión, pero tienen su experiencia y no tomaron una decisión, nunca se afianzaron, nunca se convirtieron. Eh, es triste, pero pues que el Señor nos Sí, sí ayude está también a hacer pasando. las cosas Entonces, mejor. ajá, está pasando y justamente es por eso que queremos mirar que es, creemos que es la aplicación, pero no es la aplicación. Sí. No creo, quizás pueda ser una parte del quebrantamiento y el tema, pero va a lo que pasa después. Quizás ahí no dije, pero quizás pasó eso dentro de la iglesia, pero pasó el día y salió esa tarde de iglesia y volvió a ser igual. Entonces no hubo nada, una aplicación, sino fue una emoción del momento. Entonces es la parte que podemos ver. Mi hermano Marvin.
Sí, buenas noches, hermano. No sé si me oyen bien. Sí, sí, lo escuchamos bien. Yo creo que el problema a veces lo hacemos sin darnos cuenta que estamos aplicando la exégesis y no la Ajá. exégesis como hemos Mm, investigado, ¿va? ujú. Entonces, creo que es más fácil caer en eso que hacer un esfuerzo por aplicar la hermenéutica y la exégesis en las cuestiones de la palabra de Dios. Y eso creo que es lo que sucede, y por eso hay tanto error y tanta equivocación, ¿no? Por la astucia y por no aplicarnos, como dice, ocúpate en la lectura y predica la palabra. Ya, Ujú. esas son las aportaciones que yo quería hacer. Gracias, mi hermano Marvin, por su comentario y es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, para resumir este tema, no sé si hay un aporte más, pero quizás estamos viendo estas situaciones que estamos viviendo. Mi hermano Mar, Hablando del tema de la aplicación, me vino a la mente el testimonio de un pastor argentino que escribió un ujú. libro muy conocido en el ambiente cristiano, El Discípulo. Juan Carlos Ortiz se llama, Ah, ya. y, y él cuenta en ese libro el testimonio cuando, no lo recuerdo bien, pero lo voy a tratar de acordarme. Él fue nominado como pastor en una congregación y cuando se levantó a predicar, subió al púlpito y le vino a la mente lo del mandamiento de Jesús, ¿no es cierto? De ámense, en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y bueno, el Espíritu le dijo que termine ahí. Dijo esa frase y se sentó. Los ancianos dice que se miraban entre ellos diciendo, y bueno, parece que no va a decir más nada. Así que siguieron con el culto. Bueno, el otro domingo otra vez subió al púlpito, dijo lo mismo, se volvió a sentar y bueno, ya los hermanos se empezaron a intranquilizar, ¿qué está pasando? Y entonces le preguntaron, dice, bueno, dice, hasta que no hagan lo que está escrito, esto de amarse los unos a los otros, yo no puedo seguir hablando, dice, porque no están haciendo lo que la Biblia dice. Dice que ahí los hermanos empezaron a comunicar entre ellos, digamos, ¿no? Y había llegado una pareja del interior de la Argentina eh, 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 haciéndose, digamos, hilacha, se dice acá, para juntar las monedas para ir a Buenos Aires a escuchar a este pastor. Entonces todos los hermanos que estaban al lado le ayudaron para que ellos pudieran volver, porque no tenían la plata para volverse a su pueblo en el interior. Es decir, ahí comenzaron ellos, la misma membresía comenzó a aplicar lo que el pastor estaba diciendo, ¿no es cierto?, en cuanto a eso. Porque muchas veces pasa, desde el púlpito se predica y desde los bancos escuchamos, pero no ponemos en práctica lo que escuchamos, ¿no? Es un muy buen libro, se llama El Discípulo, creo, que se llama de Juan Carlos Ortiz, si ustedes lo pueden leer. Sí, sí, lo hemos visto por ahí. Sí, un libro de bolsillo. ¿Alguien más tiene un comentario? Pero es peligroso caer en estos sustitutos de la aplicación, ¿no? Muchas veces caemos en esto y es como a medias. Caemos, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos conocimiento y ese conocimiento nos afecta, ¿sí? Porque tenemos conocimiento y a veces moldeamos o tratamos de poner a Dios a nuestra manera y no dejamos más que Dios actúe en nosotros o que se mueva, ¿no? Y lo acomodamos un poquito y pasa muchas veces, ¿no? Por nuestra, decir por nuestras experiencias, por nuestro caminar, la acomodamos y hacemos como que la mentira, como que esa mentira la hacemos como que parezca verdad, ¿no? Y lo manejamos en situaciones que tomamos como cristianos, entonces es la parte que muchas veces mal aplicamos la palabra, ¿no? Y yendo a la aplicación, para entrar a la aplicación, tenemos que mirar esta parte de que la aplicación tenemos que tener como un espejo, ¿no? La Biblia debe ser como un espejo dentro de nosotros. Yo le conté, les mencioné ahorita que había estado con un hombre, con unos hermanos ahora, con un pastor, Abraham Parr, de estos libros que han visto de las genealogías de Génesis.
o de la historia de la redención, de los seminarios que se está dando ahora. Y justamente tuvimos una semana que él compartió los devocionales, ¿no? Y es un hombre que maneja la palabra muy bien y también en su vida práctica, ¿no? Poder ver cómo es de ejemplo y de testimonio. Entonces, es la Biblia vivida, ¿no es cierto? Es como que mientras más conocimiento tiene, mientras más sabes, también poder ver la manera de vivir y ser, ¿no? La persona, entonces, es la parte. Y ahora llegando a esto de la aplicación, es que la Biblia pueda ser un espejo que nosotros podamos, nosotros reflejar esa parte, ¿no? Y vamos a mirar. Bien. Entonces, luego de sirve la palabra, claro que la palabra sí sirve, sí, sí, la palabra, oh, ¿qué pasó? La palabra sirve, ¿no? Y podemos ver cómo hace, ¿no? Y es darle la bienvenida a la palabra a nuestra vida, ¿sí? Y que esa palabra pueda trabajar en nosotros, que pueda trabajar en nosotros. Quizás nosotros estamos en la iglesia, como decimos el fin de semana, y escuchamos la palabra y escuchamos lo que el pastor dijo o leímos la palabra, pues nosotros mismos, digamos, quizás hicimos un estudio y adquirimos bastante conocimiento, ¿cierto? Y ahora, de todo lo que hemos visto, quizás de todo lo que hemos observado, todo lo que hemos observado, o quizás de todo lo que hemos escuchado en el culto allí, ahora la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué resultado que vamos a tener nosotros? ¿Sí? ¿Cómo ese sermón, cómo todo lo que escuchamos, cómo lo que hemos investigado, lo tenemos que aplicar? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer dentro de nosotros, no? Y entonces, de eso se trata la aplicación, ¿sí? De cómo lo voy a hacer, de cómo lo voy a vivir, de cómo voy a actuar, ¿cierto? De cómo va a ser para nosotros el día a día, ¿no? Entonces, esta palabra va a ser como un espejo, ¿cierto? Que nosotros tenemos que movernos, que actuar, ¿sí? Eh, que esa palabra sea un reflejo más bien de lo que estamos ahí, teniendo dentro de nosotros, ¿no? Por ejemplo, miremos un poquito esta parte, aquí tenemos un ejemplo, dice Santiago habla de una persona que hace exactamente lo contrario. Eh, Cuando dice buenos días, dice alguien que se mira en el espejo, necesito una afeitada, peinarme, tus cabellos que están mal acomodados, pero en un lugar de hacer algo, se dirige al trabajo sin hacer nada al respecto. Imagínense cómo sería la reacción de ese jefe al verle entrar por las puertas de la compañía. ¿Cierto? Va a poder ser sorprendido o imagínate lo que va a pasar, ¿no? Llegar allí. Pero es muy diferente a lo que la palabra empieza a hacer, ¿no? Digamos que me cepillo los dientes, me arreglo y todo lo demás ahí, miramos lo que va cambiando, ¿no? Lo que va cambiando. Es decir, es poder, algo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, pero cuando la palabra empieza a pasar, entonces empieza a actuar de una manera diferente, como dice Santiago, ahí te ves en el espejo y te das cuenta que necesitas lavar los dientes, rasurarte, lavarte la cara, peinar tu cabello, ¿sí? Entonces, si no hacemos nada, ¿qué va a pasar? Pero si hacemos, ¿qué va a pasar? Entonces, muchas veces así pasa la palabra, ¿no? Que cuando llega a pasar, a accionar, va a cambiar diferente, va a hacer cosas diferentes y vamos a cambiar de una manera diferente, vamos a actuar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque va a haber una libertad, va a haber un cambio, va a haber un proceso de vida. Vamos a estar moviendo lo que Dios está haciendo dentro de nosotros, vamos a estar accionando lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Entonces, de eso se trata lo que es la aplicación. Y vamos a mirar ahí en la aplicación hay 8 preguntas que contestar. Esta es la segunda parte de la aplicación. Voy a dejar solamente esta parte de la introducción que vamos a mirar 8 preguntas. ¿Dónde vamos a ir aplicando? ¿Dónde vamos a ir aplicando cada una de ellas, no? Sí, vamos a ir aplicando cada una de ellas, paso a paso de lo que ya habíamos observado, ¿sí? Habíamos observado y hemos visto que siempre hay preguntas y las preguntas tienen respuestas. Y ahorita también esas mismas preguntas vamos a irlas aplicando y tener varias respuestas allí en cada una de ellas poderlas aplicar.
Y quiero dejarles hasta allí con este abrebocas de que vamos a ir aplicando varias cosas, varios pasajes bíblicos. También vamos a hacer un ejercicio y les animo a que podamos, ya se me estoy adelantando, quiero salir. Ya, no quiero adelantarme. Y quiero animarles también a que pueda tener su versículo favorito, porque ahorita vamos a empezar a hacer la aplicación, ¿sí? De su versículo favorito. Usted ya observó, tiene las preguntas, tiene varios temas que usted investigó, tiene ahí sus hojitas para que complete su tarea. Entonces, y ahora vamos a empezar a hacer la aplicación vamos a ver qué pregunta se aplica a lo que usted investigó. Sí, por ejemplo, les voy a dar un poquito. Hay un pecado que accionar. Entonces, ¿qué pecado hay que accionar? ¿Qué pecado? Un pecado aquí y pecado de orgullo, de mentira, y vamos a mirar y luego cómo aplicarlo, qué hacer para poder tener salir de esa parte y poder vivir la palabra. Entonces vamos a ir viendo más adelante esos ejercicios, que va a ser la parte de la aplicación, la última clase. Así que tenga su versículo, ¿sí? Tenga su versículo, avance ya con lo que habíamos visto ahí, con las preguntas y respuestas, ¿sí? De la primera parte de la clase número 2 y 3, para que usted en la clase última solamente pueda responder las últimas preguntas y tener ya casi lista su tarea para subir. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Mano Mar. Una pregunta, pastor. En la parte de recursos, ¿usted podrá subir los PDF para que nos suba de ayuda, nos sirva de ayuda a memoria porque hemos tomado apuntes, sí, pero a veces, qué sé yo, en mi caso, que soy una persona grande, me cuesta por ahí tomar apuntes y estar prestando atención al mismo tiempo. Entonces, uno al otro día puede releer y fijar un poco más el Yo conocimiento. lo voy a subirlo ahora, coordino con mi hermana, aunque la hermana no está, yo voy a ver la manera de cómo subirlo. Pero sí voy a subirlo la diapositiva. Ya las tengo todas, ya tengo todo el curso terminado, entonces voy a subir para que ustedes lo tengan. Muchas gracias. En esta semana la subo las diapositivas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Aquí estamos claros con las tareas, que usted vaya avanzando, su versículo favorito, respondiendo a las preguntas, teniéndolo listo allí, solamente para que nos quede la parte de aplicación. ¿Para qué? Porque la clase se termina el próximo jueves y usted va a tener plazo hasta el día domingo para subir toda la tarea. Entonces, la idea es que usted ya vaya avanzando todas las preguntas para que quede solamente la última parte de la aplicación y pueda terminar, y así terminamos el mes y estamos libres para que ustedes no tengan cargas para las siguientes materias. Pastor, discúlpeme, las preguntas son las de la enseñanza de hoy, ¿sí? Las preguntas son sí, no de exactamente la de hoy, está de lea la Biblia, creo que está selectivamente donde van las preguntas y respuestas, dónde, cómo y responder todas esas preguntas de su versículo favorito. Bueno, pastor, muchas gracias. Hermano Omar. ¿Otra vez levantó la mano? Sí. Está con el micrófono apagado. Perdón. Una consulta, ¿hay que hacer la exégesis también de ese versículo o solamente lo que es la hermenéutica, la interpretación? Sí, lo que es las preguntas que nosotros hicimos, lo que es las preguntas de observación e interpretación. Sí, las Bien. preguntas que hemos hecho de observación, más que todo, cómo leer la Biblia. Esas preguntas hay que responder, porque la exégesis más detallada la hicieron con la otra clase. Bien. Ujú. Listo. Vamos a dejarles ahí. Les voy a dar 10 minuticos de libre todavía que tenemos. Entonces, la próxima clase vamos a ir respondiendo y terminando la clase y con todas las preguntas de aplicación también.
De acuerdo, estemos orando unos por otros. Oremos por mis hermanos que están en el hospital. Hemos tenido esta vez dos, la hermana Elena y otra hermana más de la clase que está con su hijo ahí. Que Dios sea con ellos, guiándoles. Y más que todo con los médicos ahí. Que Dios le ayude a la hermana Lady, la fortaleza. Y está por aquí, dijo que iba a estar conectada, pero como hay varios aquí en dos pantallas, no le he visto. Si quizás no está. Bueno, oremos al Señor para terminar en esta noche. Y no se olvide, mi hermano, que tiene el devocional la próxima semana. Se fueron mis ayudantes, mi hermana María Elena, Tania Ruiz, están por ahí. ¿Quién da Creo el que me devocional? ¿Le toca al hermano? ¿Quién? Le toca al hermano Pardo Lozano. Néstor, aquí está, ok. Hermano Néstor, tiene 5 minutos para la próxima semana el devocional. Listo, mi hermano, listo. Ok, oramos al Señor para terminar. Amén. Amén. Padre, gracias por este lindo tiempo que nos regalas de poder compartir, de poder aprender juntos, Señor. Gracias por los desafíos que nos pones, Padre, y ayúdanos no a quedarnos en el conocimiento, sino a poder vivir tu palabra, Padre, porque eso es lo que tú deseas, que podamos ser de testimonio, podamos ser luz y podamos ser esos espejos, Señor. Que podamos practicar, que podamos vivir tu palabra en nuestras vidas, Señor. Gracias por ese tiempo de aprender juntos, Señor. Gracias por el tiempo de ser desafiados también, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, nos guías y tu presencia nos enseña cada vez más y más. Padre, oro por mis hermanos a cada uno de sus países, lugares, kilómetros, oh Dios, muy lejos, cada uno por su sector, pero con el interés de aprender. Espíritu Santo, sé en medio nuestro, Señor, guiándonos, enseñándonos y que podamos aprender juntos, Padre. Gracias por esta noche. Gracias por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta noche. Y sé guiándonos, Padre. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas Bendiciones. noches. Muchas Feliz gracias. noche. Feliz noche. Amén. Dios Buenas les noches. bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Que Muchas descansen. gracias. Para todos. Dios les bendiga a todos. Feliz noche. Que bendiga. Bendiciones, buenas noches, gracias. Ya, mi hermano, que descanse. Igualmente. Aquí nos quedamos con 2 y con uno más. Ok. Listo. ¿Cómo está mi hermana María Elena? Bien, pastor. Perdone ahora que entré un poquito atrasándome a la reunión de entre nosotros, pero estuve antes de las 7. Bueno, yo estuve por ahí. Qué bueno, gracias por recordarme quién toca la próxima semana para que estemos conectados ahí. Entienda la clase. Sí, yo tengo anotado. Yo le mandé un mensaje a la hermana Elena indicando a la hermana a traer el devocional, pero ella no me contestó. Yo no sabía que estaba enfermita, pues. Sí, como ella tenía la voz así malita, está en el hospital, ahí lo internaron, hasta lo que me comentó. Dios permita que salga todo con bien. Así es que Amor, ahora... un momentito, Tania, graba el perdón, hermano. Tania.